A ver, empieza ya. ¡De puta madre! Mario, ¿qué tal? Muchas gracias por el Prime. 7 meses ya, tío. Muchas gracias. ¿Qué tal? Será ni puta idea. No tienes ni idea de por qué lo llaman ojos derretidos. A ver, subo el volumen. Preparado para ver las sorpresas de... Ahí está. Les dejo los subtítulos o los quito. Mejor los quito, ¿verdad? Son muy grandes y molestan y tampoco hay mucha... ¿Se escucha bien o un poco más alto? ¿Ah, sí? For Gamescom 2022. I'm Jeff Keighley, and I gotta say, I am so excited to be here with you. We did this in 2019 live in person in Germany, and then the past 2 years we had to do it virtually from Los Angeles. And in 2020, the first show that my team did together live was that August, Gamescom. Creo que lo veo más gordo, ¿eh? Lo veo más gordo. Estaba más delgado antes, ¿eh? Take this for granted before. So, guys, are you ready for a fun show? Más gordo, es que antes estaba muy delgado. La última vez que lo vi, estaba delgadísimo. I gotta say, we have a lot of great stuff for you tonight. We have tons of world premieres. The entire industry has come together to showcase the future for you. We've got games like Sonic Frontiers, the Callisto Protocol, Sonic Frontiers, cuidado. Outlast Jugazo, qué Trials, pintaza tiene. Hogwarts Legacy, Gotham Knights, and a lot of surprises of things that we didn't talk about in advance. So we've got some good stuff for you tonight here at Gamescom. Veremos a ver qué pasa con el E3 el año que viene. A ver si viene con fuerza. All right. I love the roar of a live crowd, and because we got a live crowd, we got to surprise you with some stuff tonight too. So let's start things off with our first world premiere. It's a new world from Dios, no podía faltar World Premiere. No podía faltar, coño. World Premiere, chupito. Dios. Super perros. Un juego de super mascotas. We want them to tell their stories in their game. I think it's human nature to navigate uncharted territory. Find a place where we're free to explore, to be creative, and to share amazing experiences. The goals are to make an experience that's unlike any other, which is such an exciting thing to ¿Por qué susurran? I think ultimately, like, that's kind of been the big ambition, is to create this kind of like open world that can be built out in every direction. I think it's every day is a new discoveries and it's constantly growing. We've put a lot of focus, I think, on the current zeitgeist and what it means to represent yourself digitally. This is more than a game. It's a labor of love. It's a labor of passion. The dream is to create a whole new world for the next generation of gamers, and I think that we've kind of. Su sueño es crear un nuevo mundo para la nueva generación de jugadores. It's not going to be just our game. It's not going to be just what we decide to do with it. There's something in it that will definitely appeal to you, no matter what it is that you love to do. Que es chulísimo. Que su juego es chulísimo. I'm just so excited for people to see what we've been spending the last 5 years pouring our hearts and souls into. 5 años llevan trabajando en él. He entendido. Everywhere has become more than just a video game for us. And today, we're delighted to give you a peek behind the curtain at what we've been working on. ¿Mostraréis algo, no? Estáis trabajando 5 putos años. ¿Mostraréis algo? ¿Qué va a ser un juego? ¿Qué es esto? Un MMO. Es un MMO o algo así, Va a ser algo multijugador. Everywhere. No me he enterado de nada.
Parecía como un montón de juegos, ¿no? Había un momento en el que se han visto como un montón de minijuegos y cosas así. Y una carrera en coches. Hopefully answer some of those because we're a little confused, but we want to know a lot about this. So tell us everywhere, what kind of game is this? What can you tell us, Adam? Well, firstly, can I just say it's really exciting to just be here. ¿Qué tipo de juego es? Looking forward to coming out of stealth mode and really delighted to start the conversation today here at Gamescom. Está muy emocionado Now, esta I vez. won't be able to reveal everything, but what I can say is that really we're not trying to make a normal game. I think the scope and ambition of this project are quite unlike anything else. We want to build a whole new world for gamers, and not just a place to play, but watch, share, create, hang out with your friends, and so much more. Well, I gotta say, the end of the trailer, I think we all were taken aback by, whoa, change art style, this seems totally different. What, is that part of everywhere? What can you tell us? Well, Jeff, that's one of the many surprises we've got in store for players. I mean, we are passionate about making games and telling stories, but ultimately we made Everywhere to be a place where players can make their own experiences, be who they want to be and tell their own stories. But we're still passionate about making immersive and cinematic experiences that players can just get lost in and enjoy. I guess you could say we want people to have their cake and eat it, and Everywhere is a place that can happen. All right, well, definitely a bold vision for what you're doing here. The other question I'm sure we're all wondering is, we didn't see any date on the trailer. Any sense of when we're going to get to play this thing? Where are you at in development? Well, I'm delighted to say that we aim to have Everywhere in the hands of players in 2023, but we've got many more things to show and tell over the coming months. And we're really excited for you to sign up on our website, everywhere.game. But really, today was just a sneak peek behind the curtain to see what the team has been so hard at work on. And we're really excited to get this in the hands of players. No sé exactamente qué es lo que... ¿Qué es lo que es? Thank you for sharing the reveal here at Gamescom. It's awesome to have so many European studios on stage. And tonight, we've got a lot of European. Me da la sensación de que va a ser un juego en el que van a hacer muchas cosillas y como va a haber alguna forma de, bueno, World Premiere. ¿Cómo no? Vale, estos son coreanos o chinos. ¿El Wukong? ¿El juego de mono? Creo que es el mono. ¿Puede ser el juego del mono? No. Legendary Pictures. Fear is the mind killer. Esto es una CG. Fear is the little death that brings va a ser un juego multijugador. ¿Dune? ¿Un juego de Dune? I will face my fear. I will permit it to pass over and through me. Sí, ¿no? Un juego de Dune, sí. And when it has gone past, I will turn the inner eye to see its path. ¿Qué tipo de juego? ¿Un juego de campaña o...? Venga, que tú puedes. Ahí está. Ahora sí que lo matas. Only I will remain. Un juego de Dune. Hostia. Dune Awakening. A ver qué tipo de juego es. Open World Survival MMO. Para PC, para Xbox y para PS5. Trust me, the fun is just beginning tonight. All right. Habrá que ver. No me interesa mucho el hecho de ser un MMO, pero... Well, we've got a fun surprise for you. I said PlayStation, what can we do for all the fans coming together here at Gamescom? Fans de PlayStation, right now, gameplay de The Last of Us. Share this global PlayStation announcement with you right here. Un anuncio. Un anuncio de la Gamescom de PlayStation. A ver. Ah. Un mando Pro. Un mando Elite. Un mando oficial Elite. No. Un mando Elite.
Está chulo. Está guay. Este creo que es el primer mando oficial. Porque el resto de mandos élites que tiene PlayStation creo que son licenciados. Son de terceros. Wireless PlayStation 5 controller designed by PlayStation, and you see there you can have your own custom control profiles, customized to your play style. If you guys want to learn more about the brand new controller, you can head to PlayStation blog, and thanks to PlayStation for sharing that announcement with us here. Hombre, sonríe porque sabe que a él le van a regalar uno. All right, next up, the Callisto Protocol. You guys hyped for that game? Thank you. Well, joining me now is Glenn Schofield from Striking Distance. Glenn, we are so excited about this game coming out in December. You came all the way over in the middle of development to Gamescom. We really appreciate it. Hostia, ¿la chaqueta le sale mucho o es que está gordo? Response has been fantastic for a new IP. I couldn't ask for anything more. So I want to thank the fans and I want to thank my team for just Buah, este juego tiene una pintaza pero que te mueres. Gamescom, man, you know. Well, you got some good stuff for the fans, and we're going to get to that in a Protocol tiene una pinta increíble. You brought some gameplay. We saw some great stuff at Summer Game Fest. You brought more now. What are we going to see today, Glenn? Yeah, you've got some live gameplay. We've got 2 sections. The first one is going to show some crazy combat, and the second one is something new from the game, a little different than what we've shown with a pretty crazy ending. Yes, it is. You guys are going to love this. One thing I wanted to ask you about was you're known certainly in the team for your work on Dead Space. In that game, we love the strategic dismemberment. I understand you're kind of one-upping things for this game? Well, we got dismemberment, and we've shown the gore system. And today we're going to show a couple new things, including one that we're showcasing called mutations. So the enemies may sometimes have these tentacles that come out. And if you don't shoot them, take them out on time, this guy in real time is going to mutate in front of you into something bigger. Vale, yo entiendo que primero mostraron lo gore que es el juego y ahora parece que van a mostrar algo relacionado con el tema de las mutaciones de los enemigos, que te cambian en tiempo real o según la situación. He entendido yo. World Premiere. Capturado en Next Gen Hardware. Tío, es que hasta el movimiento del pisar, tío, es igual que el de Dead Space, tío. Va a tener toques de sigilo. Va a tener cosas de sigilo, hostia. Esto es como un The Last of Us. Que inventó el sigilo. Ah, se refería a eso, ¿no? A ese tipo de mutaciones y de cosas. Va a tener también un esquive. Vale, puedes usar a los enemigos como escudo. Joder. ¿Qué? Oh. Se ha defendido, ¿verdad? ¿Qué cojones? Lo de la guerra tiene que tener algún tipo de CD o de recarga o algo, pero no sé cuándo se le recarga. No utiliza el genial, sí. Oh. El típico momento de... ¡Hala! Tiene muy buena pinta este juego, tío. Tiene muy buena pinta. A ver si no se queda todo en hostia.
Uf, ahí puedes palmar si te despistas. Ahí te puedes titular. Ostras. ¿Esto es imbécil? Lo han hecho para mostrarlo, ¿no? Lo han hecho para mostrarlo, pero... ha quedado como... un poco tal. All right, that's pretty good, right? We got lots more coming for you, but right now I want to introduce my co-host for ONL, Melly. Melly, welcome to ONL. Thanks, 2 de diciembre. I'm so excited to be here at Gamescom. Hello, everybody. I'm your guide for tonight for all the happenings around Gamescom, and I'm really, really excited to be here because the heart of gaming is beating once again, and game devs and publishers from all around the world are making their way to Cologne to show you hundreds of new games. So if you're not here yet and still can come by, make sure to drop by, and if you can't, make sure to drop by next year because it is definitely worth a visit. And one of the highlights we have this year is we actually have the largest indie area ever, bringing visitors and devs closer together than anywhere else in the world. And you can meet the makers of the most original and fantastic and creative games here. And if you're not here, and if you can't make it here, do not worry. Creo que ha dicho que tienen ahora en la Gamescom, tienen stands en la zona más grande dedicada a los juegos indie. La zona más grande que ha habido nunca. Creo que ha dicho eso. But let's get right back to the world premieres. This next one is one you've been waiting for a long time to see. A long time, a ver. A ver qué es. Venga. A ver. World Premiere. Vamos para allá. After an age of the cruelest tyranny, man finally defeated its overlord. The gods do not fall. Lord of the Fallen 2. The champions of war united. Ah, no. And began the eternal watch over their tyrant's colossal remains. For some forces, even death cannot end. Me suena mucho eso, por eso he pensado en Lord of the Fallen. Porque esa mano me suena un montón. Buenas, Fenomenal, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Join his accursed lords of the fallen and damn humanity to a new age of devastation. El Calisto, pintaza el Calisto. New heroes arise. To defy the gods, one must embrace the darkness. And so lies our Es un Souls-like. No lo sé, no tengo ni idea. Yo he pensado en Lord of the Fallen 2. Pero no sé qué es. Pero es un Souls-like. Sea lo que sea, es un Souls-like. Va a ser un juego con cosas seguro. Tío, ¿por qué me suena un montón esto? El personaje me recuerda a no sé qué Sil. Un juego así indie. Está chulísimo el vídeo, ¿eh? Al juego este que se transformaban en piedra cuando te pegaba. Pero no es. No puede ser. ¿Qué es? ¡Lord of the Fallen 2, tío! ¡Lo he dicho! ¿Qué? ¿What? ¿The Lord of the Fallen? ¡Es un reboot! ¡Es un reboot! ¡Es Lord of the Fallen! Es que la mano me recordaba a Lord of the Fallen. Es un reboot.
All right, now it's time for another new game announcement. The sequel to a game that redefined the term couch co-op. Check this out. ¡Hostia! Pensaba que era el 2. Pensaba que era el 2. La ceja ha estado chula. La ceja está muy chula. Y el juego yo creo que va a estar muy bien, porque el 1 estuvo chulo, ¿eh? El 1 está guay. Tiene sus pegas y tal, pero a nivel visual, a nivel artístico está muy guapo el juego, ¿eh? Está muy guapo. Hostia. Me ha sorprendido que se ve The Lord of the Fallen, o sea, es un reboot. Open a door of new opportunities. Work alone or with a friend. Or two. Qué raro. You can do it. Buah, ese me ha llamado mucho la atención. Tengo muchas ganas de ver cómo es. Tengo muchas ganas de ver cómo es. Es que el 2 lleva anunciado como 3 o 4 años también. El Lord of the Fallen 2. O sea que ha tenido que haber ahí. Han tenido que haber problemas ahí. Porque vamos. World Premiere. Oye, así no, se hace después. Potterverso, Harry Potter. A ver qué tal. Well, it is coming out in February of 2023, and tonight at Gamescom we've got the brand new trailer for you to take a look at. I don't want to say much. Que se retrasó el año que viene. This is an incredible trailer. Este se retrasó el año que viene. Estaba previsto para este año. Ojo con el verde. A ver este. If either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Unforgivable curses are so named for a reason. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. The dark arts seem harmless until it's too late. Arachnophobia. None of us will be able to avoid dark magic forever. What do we do now? It's up to us. Crucio. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. Dios, esas expresiones faciales dignas de Fallout 3. I'm ready. Crucio! You've made your choice. Es una pena que no haya un personaje principal en este juego, ¿eh? Creo que es un error, pero bueno. La verdad. A ver qué tal está la historia. Hogwarts Legacy. 10 de febrero, esto ya se sabía. Los bichos estos están chulísimos. Bueno, dan un poco de asco, ¿no? Pero lo que es el concepto de verlos, de cómo se puede ver, que solo puede verlo la gente que ha estado a punto de la muerte, a punto de morir o algo así. Está guapo el concepto. Los caballos son feísimos. Parecen un pollo seco, muerto. Pero si salía un tío en la portada. Un nuevo Borderlands. New Tales for Borderlands. Jeff, I think a lot of these guys probably know me from my work at Gearbox creating Borderlands. Any Borderlands fans in the house? Well, I got good news. I know some of you hardcore folks saw the leak. El Tales from Borderlands es el juego de aventura gráfica, ¿no? Tales from the Borderlands. Tell us about this. We remember Tales from the Borderlands. This is new Tales from Borderlands. This is new characters, new story. It is. You know, I loved the original game, and so that's why we got some of the original storytellers and writers that were back in the day at Telltale, and developed an all-new storyline with all new characters, created with production from Gearbox Studio Quebec. It's an all-new experience, and we're here to show it for the first time today. You guys want to check it out? Es que no lo he jugado. That's right. Coming in October of this year. October this year, all platforms. Hostias, y sale el 21 de octubre directamente. O sea, un anuncio y 21 de octubre. Así. Vale. Qué rápido.
Sometimes, all it takes to change the galaxy is a trio of losers trying to get through a bad day. We are in the middle of a TDR invasion. Leave immediately! This area is now under TDR jurisdiction! They think there was a vault key being kept on the station. If we can find whatever's in that vault before TDR does, we can change our lives. Quiero que va a tener opción de cooperativo, me da la sensación. They're bad at this, like really bad. TDR has many guns, talking guns, guns with legs. I'm gonna blast you so freaking fast! Yeah! Shut up, Richard! I always wanted to change the universe for the better, and now we actually can! But more importantly, we'll be drowning in ash! Why are you people like this? No me interesa mucho, la verdad, no soy... see any corpses along the way, don't worry about them. They're just, yeah, don't worry about them. En principio no me interesa. Nunca he sido así muy fan de Borderlands, aunque me pasé el 1. Gotham Knights. Ah, no, Dead Island 2. No. Dead Island, no. Daylight 2, cojones. La expansión de Daylight 2. Homo neanderthalensis, Homo rhodesiensis, Homo erectus, all of them wiped out by the deadliest species of all. Us. I am Astrid. This is the new arena. And my advice for you, stay alive. Un nuevo modo, ¿no? O algo así. Un modo al estilo... Un modo supervivencia, ¿no? Así, oleadas, ¿no? Y... arena. Every day you fight for survival, but today you fight for glory. Anyone can be a warrior. What makes you different is the spirit of a champion. Daylight 2, Stay Human, Bloody Ties. Hostia, así de gratis, menuda publicidad, menuda publicidad meten así de... Red Bull gives you wings. So you want to join me? Justo lo estaba comentando antes, el tema del Daylight. Creo que es un juego que se ha llevado críticas variadas. Y esto. Vale. Un juego de estrategia. Estos juegos no me gustan nada. Tortuga. Product not yet rated. Ray. Loot. QR... Ah, no. Marauder. Ah, me lo he confundido con otro. Pensaba que era... ¿Cómo se llama este juego? GTOC. GTOC. Get the fuck. GTOC o algo así. Get the fuck off. Creo que se llama un juego que se llama GTOC o algo así. Vale, sí, esto lo hemos visto antes. Destiny 2. La última expansión de Destiny 2. Uf, qué cara de culo tiene.
Qué guapo ese bicho, está guapísimo, ¿eh? Ese que hay ahí arriba con la guadaña está chulísimo. What they do then. Unshackled from hope. That is who they are. Because only in the end. Vale, fijaos ahí. Bájate, la animación está un poco rara. Sacaron un pack con todo Destiny. Hombre, supongo que deberían, la verdad. No sé cómo está el tema este de... No sé cómo está el tema de los Destiny. Si el 1 es gratuito y después el 2 hay que comprarlo, lo que es la expansión. No sé cómo es. Pero algún tipo de pack deberían de hacer. Only submitted games showing at Gamescom will be eligible to be nominated, and the awards will be streamed on all Gamescom channels, so make sure to tune in. But tonight, I'm allowed to hand out 4 awards. I'm very, very excited about that. And I would say, let's jump straight into it, starting with the most wanted PC game. Here are your nominees. Most PC Wanted. Metal Hellsinger. Buah, este lo jugué, mola, pero sí, malísimo. No, soy incapaz de jugar con la música. Warhammer 40,000 Darktide. El 1 lo mataron y el 2 de base... vale. O sea, el 2 de base es gratuito. Vale. Pero sí, supongo que lo más esto es sacar un pack. Supongo que lo más inteligente es lanzar un pack con todos. Con un ligero descuento. Supongo. Bueno, yo es lo que haría. Sacar un pack con los 2, 3, 4 expansiones que haya. Todas. Con un descuento que salga más barato que comprarlo individualmente. And the truth is, making games es probable el que, super hard. When I que started out, I don't think I really realized how hard. Que hagan un pack. And what I learned is that focusing on compassion, kindness, and empathy just as much as any other craft in games would be the key to successful game development. And it's precisely those qualities that my team possess. And I'm so privileged to be working with them every day. I love you guys at home. I miss you so much. So what I want to say to you, my industry friends and colleagues, is treat each other with heart, kindness, and respect every day. Make games with humanity. Thank you so much. Congratulations once again. Okay. And Jeff, back to you. Thank you, Melly. Well, hombre, es que el que si no lo hiciera me parecería una gilipollez. Es una forma de atraer a la gente. Es una forma de atraer a más público. Haces un pack con descuento, con todas las expansiones. Es lo lógico. World Premiere, la frase favorita de Geoff, tío. La frase favorita de Geoff es World Premiere. Sonic Frontiers. Madre mía. Madre mía. ¿Qué pensáis de Sonic Frontiers? ¿Qué pensáis? Submit. Your reckless actions endanger the world. Oh no, su novia está encarcelada. Mira, corre como los ninjas. Que le den una oportunidad. You cannot run forever. Leave immediately. Que le den una oportunidad, te refieres al juego. O sea que piensas que tiene buena pinta. O sea, te gusta, ¿no? ¿Fecha?
¿No tiene fecha? Ah, 8 de noviembre. 8 de noviembre. Había mucha esta porque se iba a retrasar, no se iba a retrasar y tal. Al final parece que no. Another European studio wanted to use Gamescom O&L as a platform to announce another narrative experience. This comes from a French studio. Check this out. Oh, Plague Tale, ¿no? ¿Estudio francés? ¿O no? Ah, no. Ah, es... Subnautica. Ah, Quantum Dream. Me cago en la puta. Ay, por Dios. We leave so many things behind us. Es de los creadores de Quantum Dream, Heavy Rain y esto. They sink in time. Touch the bottom and go to sleep. Silence is full. Creo que va a anunciarse el nuevo juego de la gente de Subnautica, ojo. A ver cómo es. Si te gusta Subnautica, estate atento porque creo que se va a anunciar. Sí, Detroit, Heavy Rain, Beyond Dos Almas. Under the Waves. 2023, Quantum Dream. A ver qué tal. Si no me equivoco, sí. Si no me equivoco, sí. Me suena haber visto algo al respecto. Creo que sí, No live goats today, but we are here to talk about Goat Simulator 3. We got to announce this back at Summer Game Fest. And now it's time to see the gameplay of Goat Simulator 3 for the first time. Pero no sé si se sabe si va a ser un Subnautica 2 o una nueva IP, no lo sé, no tengo ni idea. Pero si no me equivoco, me suena haber visto algo al respecto por parte del estudio y todo, del estudio oficial y eso del estudio. Que iban a anunciar su próximo juego en el E3. Ah, en el E3 en la Gamescom. Este juego es como muy de 2011, ¿no? Yo no sabía ni que había una segunda parte de God Simulator. Qué cosa más... Qué puta cosa más bizarra, tío. Qué cojones, tío. Qué cosa más bizarra, coño. What the fuck. ¿Qué coño? El 16 de noviembre. November 17th. That has literally about everything you could imagine in it. Goat Simulator 3. All right. A lot of people ask me how I got started in the industry, and what I loved doing when I was a kid with my brother, we would play PC adventure games, and I grew up playing classic LucasArts and Sierra adventure games. You guys remember Monkey Island by chance? Monkey Island, el nuevo. I am so excited because there is a new Monkey Island in development. ¿Qué os parece el nuevo Monkey Island? A mí artísticamente me gusta. You may have heard about it. Return to Monkey Island, and tonight at Gamescom, I am so excited that we get to announce the release date. Or actually, I don't. We get to go to a mí el arte que han elegido no me gusta. Check this out. World Premiere. Deep in the marketing department. Friends, it's your old pal Stan, coming to you through the magic of marketing to let you know that your search for quality entertainment is about to bear fruit. No, eso pasará a final de año. Eso va a pasar en los Game Awards. See the kind of fine dining establishments you'll be visiting, like this one. Get lost. And if escapism is your cup of flavor, you can't do much better than this exotic and extremely remote island. Stay back! How did you find me? Igual puede ser un jugado, por supuesto. 19 de septiembre.
But you don't have to wait. You can order it right now, before it's even out. Something we in the marketing industry call a 19 del mes que viene. As a bonus, I'm ready to unload this shipment of beautiful horse armor to anyone who pre-orders Return to Monkey Island. It'll look fantastic in your inventory. Son muchos años después, ¿eh? Se estaba queriendo una nueva parte de Monkey Island. Así que les deseo suerte y a los fans que les guste. Sigue siendo de LucasArts. Lucasfilm, sí. Lucasfilm. Oh my god. A month away, and I love the horse armor does absolutely nothing. It just sits in your inventory. Return to Monkey Island. Cannot wait for that. All right, now let's turn to the world of Unknown Worlds, the creators of Subnautica. As we've mira, aquí está, mira, justo. Del creador de Subnautica. A brand new IP, and it's a departure from Subnautica. It's a brand new turn-based sci-fi game, and we're going to reveal it for the first time right here. Por turnos. Let's check this out. De ciencia ficción. Hi, I'm Brandon Sanderson. Dios! You know me as the author of the Mistborn Sanderson. series, the Stormlight Archive, or as the guy who finished Robert Jordan's Wheel of Time. Over the last few years, I've been working closely with my friends at Unknown Worlds on the exciting project we're revealing today. You, of course, know Unknown Worlds for creating immersive and fantastical worlds like the incredible Subnautica series. When they reached out to me, I was absolutely thrilled to help craft Este escritor lo está petando con sus libros. This secret has been a hard one to keep, and we're so excited to finally show you what we've created together. So, without further ado, this is Moonbreaker. Moonbreaker. O sea, lo están desarrollando los creadores de Subnautica. Let us keep this civilized. Welcome to the party. With you till the end. Unknown World Presents. Sí. Sí, sí. O sea, está ambientado en su mundo. No es Subnautica. Ah, un nuevo universo. Ah, vale. O sea, no tiene que ver con los libros de Sanderson. Entiendo que sí, ¿no? Visualmente me llama un poco. El género no, el tema este de los turnos y tal, pero... No es mucho mi género, la verdad. Lo que dices. Pintar al estilo figuras de Warhammer. Yo pensaba que sabía que Sanderson estaba trabajando en algo porque lo había dicho ya en un sitio, pero yo pensaba que estaría trabajando en un AAA de aventura, algo más cinematográfico. Hacer aventura con magia, un mundo mágico, tío, algo yo que sé. So different than Subnautica. So yes, it is. This departure. No esto. No sé si está ambientado en su mundo, pero vamos. Aún así. Joder. Un poco chof, la verdad. Un poco chof porque no me he leído sus libros, pero sí hice algunas cosas y podía salir un juegazo increíble. It's so cool. A digital maravilloso. Game. Everyone loves miniatures, but how do you translate that into gameplay? What is the De hecho, estoy pensando en empezar a leerme sus libros. La saga esta que lo está... Creo que es del Cosmere, ¿puede ser? Es que no... Estoy pensando en empezar a leer y tal. O sea, no a leer en general, sino a leer sus libros.
like strange and special and kind of game breaking. Empieza por el Antris. El Antris. Yeah, you deploy units and you Me move them suena. around on the battlefield. ¿Está ambientado, es del mismo universo? ¿Es universo? XCOM, kinda. Well, I mean, you see the gameplay here, it looks great, and it's coming soon, as we said, end of September, so you're not early access, you're not going to wait long. But the thing I want to Antes get no to tiene nada que ver is the con painting of miniatures, which we saw a tease sus of in the nuevos, trailer, bueno, sus and I nuevos, know sus you últimos actually, libros. painting was cathartic for you sort of during the pandemic, right? Yeah, so the painting, I mean, you can't have a miniatures game without painting. And during the lockdown, I just found myself Qué buena forma de like, pintar, learning to tío. draw and just like Buah, just eso va a zoning out permitir and una feeling personalización really brutal. relaxed when the world Pero was no me interesa el basically juego, no me falling apart interesa. around us. No me And we interesa. really tried to capture Yo empecé that esta feeling. semana. It's not like Yo Photoshop or like special technical tools or anything like that. Yo llevo pensando un par de We just semanas simulate washes, dry brushing, en empezar a leer we've got tal. decals, Y el Antris ya feels lo like you're había actually visto painting en a algún miniature. sitio. And I have Es to uno de say, los 'cause libros que everyone's había surprised by it, visto like, recomendados. all the miniatures you see painted in the game are all painted with the tool. So it's like actually pretty powerful. Amazing. Well, it's so cool that, ¿Y qué pensáis vosotros de lo que habéis leído de este señor? It's here. You guys are the first ones to play it. Wow. And oh yeah, it's more. We're over in the Crafton booth. Okay. Crafton booth. And for everyone else around the world, they're not going to wait long, right? Yes, we'll be on Steam playtest in September. We have a couple open weekends, and then we're going to be launching into Steam Early Access September 29th. So it's really close. El 19 de septiembre sale en Early Access este Thank you so juego. much for coming all the way out here. Thank you. I know you had a tough time My pleasure. getting here, but you Thank you, made it. everyone. All right, Charlie Cleveland with Unknown Worlds. Thank you so Joder, much, no Charlie. esperaba yo ver a Sanderson ahí, y mucho menos con un juego And así. now it's time to Es reveal una pena. another game with a very una catchy pena. tune in the trailer. Check this out. World Premiere. Oh, una vaca tocando la guitarra. Cosmere, orden de lectura del Cosmere. Fotografía. Primero Dragon Steel, ¿no? Entiendo, si es este. Dragon Steel sería Dragon Steel, Arena Blanca y después el Antris. Friends vs Friends. ¿Qué cojones? Un P. Inspired by the familiar story of Pinocchio, Lies of P is a new action Souls-like Cuidado con game that is coming este, out from cuidado con Neowinz, este, and que you Lies guide of P puede Pinocchio ser on his increíble, unrelenting journey to become human. This game A ver si looks se muestra. absolutely great, and we've got a brand new gameplay trailer to show you. And this game is also coming to Xbox Game Pass on day one. Hombre, se confirma, Game Pass. Confirmada, Lies of P. World Premiere. En honor al gran escritor Carlo Collodi. No sé quién es, lo siento. Can you hear me? I hope this reaches you. This city is Igual es el escritor de Pinocho, no lo sé. chaos, Bloodborne 2. madness, death. And there might be no going back. But you can change that. Dios. Está en una silla de ruedas como German. Truth or lie. Dios, es que es total, tío. La forma es Bloodborne total. Es totalmente From Software. La forma de mostrar las cosas, tío, es super Bloodborne. Super From Software. Bueno, eso no. But I don't have a choice. ¿Qué pintaza tiene? Como encanta el arma, ¿eh? Only you can do this. Please, help me. Tiene muy buena pinta este juego.
Gepetto. We meet, son. Al final nos conocemos, hijo. The stage is set. The light shines brightest in the darkest of times. All right, buddy, I'm here. La lamparita. Don't worry. Oh, qué buena pinta tiene, tío. Que la jugaría esté a la altura, tío. Que la jugaría esté a la altura. Tiene una pintaza. Qué pintaza tiene, tío. Wow. Se nota claramente influenciado, clarísimamente, por Dark Souls y Bloodborne. Se nota muchísimo. Qué buena pinta tiene, tío. Uf, qué pintaza. Joder. El año que viene. A todas las plataformas y de lanzamiento en Game Pass. Joder. Hey you. Yes, you. Do you have Joder, qué pintaza. fear of missing Gamescom? Relax. Gamescom is Esto que me has puesto, jefe, es... El orden es el que está abajo, ¿no? Que pone Dragon Steel, por ejemplo, Arena Blanca después, el Antris, el Ama del Emperador y tal. All the fun of Gamescom is Es ese orden, ¿no? from wherever you are online, obviously. And, well, in case you're wondering who that little guy is, that's Epi, and he's on a mission to save the Gamescomverse from the evil future. And if you want to help him, check out the Epic section at gamescom.global. You can solve quests and win prizes, so take Vale, no lo entiendo muy bien el mapa ahora mismo. save the Gamescomverse. But first, I want to tell you more about some of the great program we have for this week. And it's quite Dragon a Steel no ha schedule, so salido. please bear with me. There is, for example, the Gamescom Studio by IGN featuring game Es una historia spotlights, precuela. interviews, and all insights into this year's Supongo. Gamescom. So please make sure to check that out so you don't miss anything. And also, the awesome indie showcase is Vamos a ver. back. Featuring the newest, most Ahora os original, digo. crazy indie games here on Friday afternoon at 5:30 p.m. CEST, and I'm really looking forward to it. And something I'm really looking forward to is the cosplay contest. No, on no te pongas Sunday, nerviosa, where the tranquila. super creative Tranquila, cosplay no te pongas community nerviosa. takes center stage, and this is absolutely one of my favorites. So make sure to not miss it out. It is definitely worth the watch. And for more updates, follow at Gamescom on all platforms. And Es que yo quiero... now it is almost time to No introduce our quiero leerlo next por orden guest. tampoco cronológico. Sadly, she couldn't make it. Porque tengo entendido que hay historias como... Hay libros como muy densos o muy tal. Y no soy una persona que esté acostumbrada a leer. Con lo cual, lo suyo sería empezar por algo más sencillo, del mismo universo. Empezar por algo más sencillo y entonces ya después ir a algo más consistente. Today, I come to you to say bravo to the games industry. We see how many space games you've been creating recently. Those missions you send your players Yo suelo on aren't just leer great mínimo fun. 2 libros a la They semana. create Hostia, tío. curiosity, interest, and the love of space exploration in gamers around Yo no the llego a world. 2 libros al año. As we look towards returning to the moon Ni and a uno. on to Mars with our ambitious Terra Nova program, Tú estás muy acostumbrado a leer, yo no. humanity's spaceflight capabilities will be in part thanks to the games industry. And who knows, perhaps even you will be among us here at ESA for the journey. Exploring space virtually isn't just great fun. It's having Esta está- real-world impacts that lead us all Es un montaje closer todo to esto, the ¿no? stars. So on behalf of everyone at ESA, bravo. Keep creating, keep innovating, and keep playing. This is ESA astronaut Samantha Cristoforetti, wishing everyone a wonderful Gamescom from the International Space Station. No entiendo. Le han enviado al espacio simplemente para con un cartel de la Gamescom. No entiendo. ¿Cómo cojones tiene una... Tiempo. No tengo mucho tiempo para leer.
Lo dedico a otras cosas. Como no hacer nada. No. Me dedico a otras cosas. Pero no estoy acostumbrado a leer. Eso sería empezar por algo más ligero. Por eso lo preguntaba. New World. Racismo. ¿Por qué el negro tiene que tener la lanza? ¿Por qué no lo tiene el blanco? ¿Qué insinúa? Es broma. A ver, ¿qué juego es este? Otro juego de supervivencia y construcción. Ah, de gestión desde arriba, isométrica. Pensaba que iba a ser algo más FPS y tal. Early Access, Frontier, de los creadores de joder, Dios, el juego este de naves espaciales. Games for Gamescom Opening Night Live. One of the things I was most impressed with this year is there are a lot of European studios that want to debut games here, and also a lot of brand new IP, brand new worlds, and we're going to introduce one of those to you right now, and I think you're going to get pretty excited about it. Sí, después de la UFP ahora mismo. World Premiere. CG. Focus Home. A Plague Tale. No. Deck 13. Hostia. Los creadores de Surge 2. La verdad os hará libres. ¿Qué juego es este? Una nueva IP. Ojo, espera. But the gods' vanity grew, and in their struggle, we were cast away. Only remnants of these stories. Ah, sé cuál es. Deck 13. ¿Qué juego he dicho que han hecho? He dicho algo, pero se me ha olvidado. ¿Qué juego han hecho? Oh, gusanitos. Ostras. Coño. Even in ruins, Está chula. Perdón. We won't let go. For now, we can stand for ourselves. And face gods. Atlas Fallen. Es nuevo, creo que es nuevo, no me suena. Hostia, hostia, qué guapo, ¿no? Hostia, qué guapo. Hostia, qué guapo. Deck 13, si no me equivoco, son los creadores del primer Lord de Fallen. Deck 13, si no me equivoco, son los primeros. Son los que hicieron el 1. Great PC space RTS. Well, a brand new homeworld is coming out next year, and
Tiene muy buena pinta, Tiene buena pinta, Tiene una pinta. Si tiene una buena historia y tiene buena jugabilidad, o una buena jugabilidad y una historia aceptable, puede ser juegazo, Cuidado. Sí, los de Surge. Ah, los de Surge, vale. Pensaba que eran los de Love the Fallen. Los del primero. De Surge. Homeworld 3. Casa Mundo 3. One wing used cover to keep themselves safe on approach. While another group found a tunnel in the structure to sneak behind. Ah, vale, también son los de Love Fallen, vale. Vale. Es que me sonaba. Vale, gracias. It worked. Vale. But just before a carrier battle group arrived, we scrambled bombers. Son un buen estudio, han ido mejorando, la verdad. Love the Fallen después de Surge, aunque Surge la temática no me termina de gustar, pero 2 horas, 2 horitas, hasta las 10. The Raiders weren't pushovers, but Command countered their hit-and-run tactics. The way their carrier exploded, beautiful. And we even grabbed a little souvenir. That missile frigate is ours. Sí, ¿qué hora es? Las 9, queda 1 hora aún. ¿Jugaste al Crossing también? Crosscode no me suena. Ni siquiera me suena Crosscode. No me suena. Homeworld 3 in the first half of 2023. Now today is a big day, speaking of threes, because it's the version 3.0 update to Genshin Impact, which is an incredible action RPG from Genshin Impact. No, Kojima no sale, ni de coña. Kojima sale a final de año. As well as a sneak peek of a mysterious ancient civilization and settlement that is found deep inside the desert. Era RPG 2D. No me suena. Ahora mismo por el nombre no me suena. Igual si lo veo, sí, pero ahora mismo por el nombre no me suena. Genshin Impact, madre mía. Que sigue petándolo, ya no será tanto como él, como antes, pero creo que es el juego free to play más rentable actualmente. Sigue siendo el juego free to play más rentable que existe. Hay versión de Switch anunciada, pero no se sabe cuándo saldrá. Ya anunciada como 1 año y medio por ahí, en fin. Que con el dinero que están gastando bien puede llegar a Switch ya y a Xbox. Que no lo jugaría, pero vamos, más que nada es por que llegue a todos sitios. Creo que han dicho la actualización 3.0, ¿puede ser? Igual es una actualización tocha o algo de historia. La historia está guay. Tengo entendido que la historia está guay. He visto secuencias a veces que están muy guapas. Pero claro, no es lo principal del juego. Qué bonito. Parece Angelios, lo que es el tipo de piedra. Chachibiruli. What an absolutely beautiful game, and that's not all from Hoyoverse, because they pues also eso. have Kojima saldrá a finales de año. Saldrá en los Game Awards. Grand interstellar adventure with strategic turn-based combat, and now we're going to take a new look at the story and adventure that awaits you in Honkai Star Rail. Honkai ¿qué? World Premiere. Hoyoverse que son desarrolladores. Los desarrolladores de esta gente, del Genshin Impact también. Igual son editores. Igual es una compañía china editora o algo así. ¿Esto qué es? Este es otro juego, este me suena.
Es otro juego así. Of 5 people, 3 must pay a price. You are not one of them, Genuine. You are one of them. Ay, qué susto. Pesadilla. The Xianzhou is in danger. This man, he... The train is about to make the jump. Hold on, everyone. Ah, es un nuevo juego. Es un nuevo juego. Genkai Starrail. Es un nuevo juego de esta gente. Hello again. It is now time for our next Gamescom award, and here are your nominees for the most wanted The Microsoft nominees. Xbox game. Nominees. Most wanted Microsoft Xbox game. The Dark Pictures, The Devil in Me. Perdona, ¿quién cojones espera ese juego? Perdón, pero puede estar bien, puede estar bien. Puede estar bien. Metal Hellsinger. Coño, And the que te winner juegos, is cabrón. The Last Case of Benedict Fox. And here to accept the award is Bartek Leszczakowski, creative director at Plot Twist. Congratulations. Thank you. It's quite of a shocker for us. We just love good Metroidvania games, and we are working hard on making Benedict Fox just that. ¿Qué juego ha hecho esta gente? Porque no me he enterado. Es de Plot Twist, pero ¿quiénes son? The best publisher ever, and especially I would like to thank my team in Krakow. They are crazy talented, and my hands. Está un poco nervioso, está un poco nervioso. Está un poco nervioso. Yo también estaría nervioso, ¿eh? Congratulations once again, the last case of Benedict Fox. Es normal. And Jeff, back to you. Thank you very much, Melly. Anyone here a fan of Justin Roiland? Rick and Morty? Sí, da pena. Cuando aparece alguien que está súper nervioso, da esta pena, joder. High on Life. It is coming to Xbox and Game Pass in December, and they wanted to send us just a great gameplay clip. You're going to enjoy this. Talking guns in a boss fight, and that's all I'm going to say to set this up. I think you're going to really... This is a trip. Y el hijo de puta va con chaqueta, ¿sabes? O sea, podría ir de traje, podría ir un poco de gala. Un poco... Yo qué sé, tío. Ha ido mejor vestido el premiado que él. Y es el puto presentador. Cabrón. No me vayas con chaqueta de cuero, coño. Perro. Ah, ¿cómo se llama este juego? High to Life, algo así. Este es de los creadores. Han colaborado los creadores de Rick y Morty. Visualmente el juego está muy chulo, El juego está muy chulo visualmente. Sí, se anunció en la conferencia de Xbox y creo que es exclusivo temporal y sale en Game Pass. Si no recuerdo mal. Está chulo el tema de las armas. Es muy original, No sé cómo sea el juego, pero al menos parece original en cuanto a apartado artístico y tal. Está guay, está guay. Está muy guay. Las armas te hablan. Las armas te hablan. Hostia, qué pena que no vaya a estar doblado, tío. Qué pena que no vaya a estar doblado, tío. Este juego doblado sería la polla. Tiene una pinta. ¿Cómo te mira cuando...? Confirmado que no. Ah, bueno. Confirmado que no, hombre. No, confirmado. No he visto en ningún sitio que no esté doblado, pero no sé si estará en Steam. Si está en Steam y no está listado con doblaje... Vamos a ver.
Steam suele ser muy fiable en cuanto a esos detalles. Pero... Cómo mola cuando estás apuntando, como te mira a los ojos. Estás constantemente mirándote a los ojos. Está chulo el tema este. A ver, Steam. ¿Cómo se llama? No, según la Steam, la tienda de Steam, no. Según Steam, no está doblado. Ni siquiera va a estar subtitulado a español de España. Va a estar en español latino. Que ahí se nota menos, pero solo va a tener voces en inglés. ¿Qué cojones? You know she's gonna eat it. What? Yep. No! Told ya. What? Gross. Menos mal que era un bocadillo y no una... A ver, ¿esto qué es? Warhammer Dark Tide. El Tower of Fantasy. Bloodhunt. Esto creo que es un Battle Royale, el Bloodhunt. No está mal, ¿eh? No está mal. Ya ha salido. Ya ha salido, MacDire, te lo has perdido. Se ha confirmado para Game Pass. Y sale el año que viene. Ah, vale, si te refieres a la fiesta de lanzamiento, el año que viene. Rising. No, sin fecha, sale el año que viene. Que todos estos juegos son... Ojo, todos estos juegos son editados por Level Infinite. Son la editora. Joder. Me suena mucho ese logo, me suena un montón. You've been selected from among thousands of candidates. Hey, Cutter. To join the Lynx family. You're from Earth, right? This is more than just a job. It's an opportunity. You ever miss it? Caution. Oh shit. Lynx. Making the world a better place. Forja tu lugar en las estrellas. What they say about work in space is true. There's something real special here. You don't have power here. You never will. Look around you. We're expendable. I can hear them in the walls. Qué raro. Está bien. Dancing between the ribs of a ship, gaze out at the rest of the human race, buzzing in the distance. That's when the sky fills up with flames. No sé. Focus Interactive. Edito un montón de juegos también. Focus Interactive. Focus Interactive edita también un montón. Hombre, mira, Game Pass. Chum. Hostia. No lo conozco. Grid Legends. EA Play. Este salió el otro día. Este creo que lo pusieron otro día. El Immortal Phoenix, ¿no? Arg. Disney Live. Vale. Pensaba que ese juego iba a ser gratuito. Qué buena pinta tiene este juego, pero... El primer Uncharted ya se sabía. Finikin.
Minecraft ya no sé qué. Forza Motorsport. Mañana. Que yo sepa, en los próximos 3-4 días. No. Que yo sepa, no. Como mucho hay. Va a haber unas retransmisiones por parte de Xbox desde los diferentes stands de Xbox. Desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Pero va a haber entrevistas, van a pasarse por el stand y tal. No va a ser nada, ni un show ni nada. Si algo avisa por Twitter, vale. Igualmente, pues si algo yo no, pues si no he visto nada, pues. Pero sí, siempre que veo algo y lo voy a ver, aviso. El Immortal no está, ¿no? ¿No está? Hostia, pensaba que sí estaba ya. Pensaba que sí estaba. A big part of when we're making the game, not only are we thinking about the characters, we also have to think about how can we evolve the genre in any way that will make players excited to be part of this universe and feel like they're engaging in something rather than just being a passive audience member. De Spencer, la serie de los libros son geniales. Esto es de Spencer. It's actually been a really interesting thing as an actor to explore some of her more vulnerable sides that by the time we meet her in the series, they've been cauterized. Because this score drummer, this is the greatest score any scavenger has ever come across. ¿El Immortal no está para PC y Xbox? ¿Para los dos? ¿No está para los dos? Pensaba que sería para los dos, tanto Xbox como PC. The craziness of exploded ship that now constitutes several parts. Ah, lo desarrolló en Telltale Games. You can move among, and balancing that out against almost like you're excavating the story. That's a personal story. Those are people. ¿Este juego lo está desarrollando Telltale Games? Among their ghosts, whatever they were doing right before they died, being a scavenger, pretty dark job. We're really excited about how it feels to both play and experience the story. Pues a ver cómo lo hacen, que vayan despacio, que no se vuelvan gilipollas como les pasó. Porque vamos, ya quebraron porque aceptaron todo contrato y hacían puta mierda. Que hagan menos juegos y de más calidad. Tienes que ver la serie. ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? ¿Cuántos capítulos tiene? ¿Cuántas temporadas? Check this out. A ver, venga. World Premiere. Vamos allá, venga. Mi querido vecino 2. No. ¿Grounded? No, Grounded no es esto. Tiene 6 temporadas. Hostia, eso es mucho. Del director que de Frida y 13, de Viernes 13, tal. Vale. Va a ser un juego multijugador de payasos. Goats, killer clowns, we got it all tonight at opening night live. Now we've got another brand new game announced from a European publisher for a sci-fi action adventure. Entiendo que será algo del estilo de Viernes 13, del payaso captura a los 4 humanos y tal, algo así, supongo. Nuevo juego, a ver. World Premiere, que se me olvidó decirlo. Vale. A ver.
Esa tierra a 5 FPS. It has been 6 months since the alien object known as the Metahedrons suddenly appeared above Earth's atmosphere. Personal log, sentient contact assessment and response ¿Y time. esto? Looking for answer. Buscando respuestas. ¿De la oscuridad? Desde la oscuridad. Algo empezó... Algo volvió, ¿no? Power supply failing. Sensors offline. I'm switching to backup generators. Me suena algo. Esto lo he visto yo en algún sitio. Como me estoy confundiendo con otro juego. Scars Above. Este me suena... El momento de gameplay me ha sonado un montón. Renewal. ¿Eso qué es? Returnal. Which is an initiative that has made Gamescom the first climate-friendly gaming event A mí me ha recordado algo, ¿eh? O sea, de haberlo visto me refiero. Creo que he visto ya algo antes de este juego. Y el gameplay no me gustó. Now, as part of this initiative, Gamescom, along with the United Nations Environmental Program Initiative Playing for the Planet, are going to give out the first ever Gamescom Goes Green Award to the best sustainability concept from an exhibitor here at Gamescom. And the nominees are Microsoft, Xbox, Yuki, and the Indie Arena booth. And to find out the winner, let's turn it over to Es que lo que me suena es... el trailer me ha gustado, en lo que es la secuencia y tal. La historia puede estar guay. Pero es que si no recuerdo mal, el gameplay lo veía verde de cojones. Hasta cutre, mal hecho. El tema de los movimientos, animaciones y tal. For this wonderful award. It's brilliant to be recognized. Thank you to the Yuki team who work so hard every day to be greener. And thank you to the UN's Playing for the Planet Alliance for inspiring ¿Y cómo cojones us to se hace un juego verde? It's so fantastic to see these amazing game worlds that we're going to play in over the next year. Playing for the Planet. But you know, we only have one planet to live on. And we only have one lifetime Este mensaje me parece tan... and to protect that planet so that we can continue to play our games. So everybody, whether you're a player, Cuidado con ese mensaje que fácilmente puedes caer en la small hipocresía y starting en la tomorrow, falsedad, cuidado. and together Cuidado, chica. we can Cuidado, play que more fácilmente games puedes quedar together como una puta falsa. and save the planet. Cuidado Thank you very much. con ese discurso. Thank you, Joe, and congratulations once again to you. Cuídate. And remember, it is not only the organizers or exhibitors that can go green. All of you can also make a change by donating to the Gamescom Forest. So plant your Gamescom tree today. Jeff, back to you. Awesome. Thank you very much, Melly. Congratulations to Yuki. Now it's time to announce a brand new game from a new studio of industry veterans working on Un nuevo an juego hecho por los ambitious veteranos de la RPG. industria. Here's the first tease. Vale, es un RPG. A ver. RPG. World Premiere. Va a ser isométrica, ¿verdad? De los veteranos de Fallout 3, New Vegas, el de Skyrim, Dragon Age... Sí, cuidado, espérate, que esos son muchos nombres, espérate. A ver cómo es. Espérate. Something Wicked Games. In the crux of reality. Creo que era más fácil llamarse Wicked Games. Lies. One before the shadow. And one behind the eye. Si se muestra algo va a ser estilo vista isométrica de este juego. Como mucho. O no tienen ni dinero para hacer una CG. Weird Song. Aventura con nosotros. Okay. Lots of news here at Gamescom. All right, let's talk about Xbox and Age of Empires 4 that continues to expand. Now we have news on the next civilizations joining the battle as free DLC. If you want to learn more about what's happening with Age of Empires 4, tune into the Xbox booth stream for developer interviews on Thursday. Vale, en DLC gratuito para Age of Empires 4. Age of Empires 4. World Premiere.
more than one way to win a battle. Hostia, esa canción. Tan, 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 tan. ¿Esa canción de qué me suena? Whether you strike from afar or ambush up close, the Malians will use wit and strategy to outmaneuver their opponents and gain the advantage on the battlefield. Bueno, no está anunciado para Xbox, pero ha salido. Pero ya se anunciará para Xbox, tranquilo. The Ottomans can keep the pressure on to bring down their enemies' defenses. When the drums of war beat, how will you emerge victorious? History is in the making. And your place. Juego un poco la historia, está guay, tío. Aparte está doblada y está guapísimo, tío. Cómo narran el tema de la historia, tío. ¿Los otomanos contra quién? ¿Qué ponía? Otomanos contra Malians. ¿Qué son Malians? ¿Qué es Malians en español? Time to head to Gotham. You guys excited for Gotham Nights? Well, you don't have to wait long. It is coming this October. No he visto ya al público muy entusiasmado, No he visto ya ahí. Take over in Gotham Nights. You're probably wondering about the story. Who are the villains? Well, we've got a lot to share in this brand new trailer, and also some exciting news. The release date is going to be a little earlier than you expected. Check this out. A ver, World Premiere. Una tribu africana, creo. Jim Gordon never gave up on anything. That's why Gotham City is still here. It's why I'm still here. A mí algo de este juego, algo que me echa para atrás, sinceramente. Like him, I'd have to work with you. Warner Bros. Game Montreal. I've seen plenty of criminals in my career, but nothing could have prepared me for this. Well, well, if Esa es Harley Quinn. Brat girl. Gotham City is at her weakest. Tiene pintas. There's blood in the water, and the sharks are circling. They're all making their move. Hostia, Mr. Frío. Nice. But we aren't going to give up. A storm has risen over Schwarzenegger. Nothing can stop it. Buah. Se va a comer el rayo. Pero vamos. See you at the premiere. I need your help. Your skills. Your knowledge. Your adaptability. You got my back? ¿Qué pasa? ¿Cada personaje va a tener su historia? O algo así. This biopic is based on a true story. My story. Soon, the world will feel the cold as I do. Tía, puede estar guapo, I got one last little surprise for you. Come to watch the show, Red Hood. Nah, I'm just here to kick your ass. Este es Deadpool, ¿no? Es que a mí la parte que me echa para atrás es cuando empiezan a mostrar el tema de cooperativo o algo así de 4 jugadores. Entonces me da la sensación de que no va a tener una historia importante. Y entonces eso es lo que me echa para atrás. For Gotham Knights. All right, now it's time to announce a brand new game from a new studio, the global announcement of the ambitious new adventure game developed by Everstone Games. It's called Where Winds Meet. It's an interactive open-world RPG featuring Otro estudio, un RPG de mundo abierto. set in a turbulent time in the Northern Song Dynasty. The combat looks really cool. Ya lo sé, coño. Where Winds Meet. Ya lo sé. Ya sé que Deadpool es de Marvel.
Esto es... Ah, el juego este de Tecmo, que va a salir en Game Pass. ¿Puede ser? Puede ser de... ¿Cómo se llamaba? Es un nombre raro, tiene un nombre raro. Ah, no puede ser. No puede ser, es nuevo, tiene que ser nuevo. Tiene que ser nuevo. Es un juego chino. Oh. Se ha suicidado, tío. Buah. ¿Y el frame rate cómo va? ¿El frame rate lo venden en DLC aparte o cómo? ¿Esto es Naraka? Esto es Naraka, ¿eh? Esto es Naraka. ¿Qué cojones? Esto es Naraka. ¿Esto es la campaña de Naraka? No puede ser esto. Tío, ¿no ven los trailers cuando los van a mostrar? O sea, ¿quiénes hacen los trailers? Monos y después los ponen sin pensar. ¿Cómo muestras trailers con bajadas de frames, tío? No me cabe en la cabeza. Así me engañan. Hombre, mirado así, vale, pero joder, tío. Que lo suyo es que sea un tráiler bonito, coño. Que sea un tráiler bonito, no que... Yo qué sé. Vale, es un juego nuevo, no... Es que tenía cosas parecidas al Naraka y tal. Bueno, pero normal, los chinos se copian entre ellos un montón. Así que es normal que tenga ciertos parecidos. Oh. Un Buda. Hack and slash y tal me llama la atención. Si tiene historia y hack and slash, en principio me llama la atención. Pero veremos. Veremos qué tal. Veremos qué tal. A mí también. Where winds meet. Again, so much new IP tonight. It's really cool. Habrá que tenerlo en el punto de mira. 2019, a very special guest joined me here in person to close the show. And this year, when I told him that we were going to be back here live in person, he said, "Well, I got to take part in some way. So please say hello to my good friend Hideo Kojima, Mr. Kojima." Hostia, Kojima. ¿Cómo? Hostia, no me lo esperaba. 小島秀夫です、僕は今ですね、ゲームの制作、ゲームの新作に取り組んでおりますが、今回は別のニュースのお知らせとなります。この度9月から、僕のポッドキャスト番組 No me puedo creer. No me lo puedo creer. ¿En serio? ¿Sale aquí para anunciar su puto podcast? それでですね、英語版と日本語版をそれぞれ同時通訳を交えて制作するというですね、No me lo puedo creer. ¿En serio ha salido en un evento de videojuegos para anunciar su podcast? またですね、ジェフ・キーリによるエンタメ業界ニュースのコーナーもレギュラー化の決定です。 No me lo puedo creer, tío. 第1回の配信は9月8日を予定しております。 No me lo puedo creer. 各分野を代表するですね、超スペシャルゲストの登壇予定です。ぜひリンクをチェックして El tema es que le pega, sí. 待っていてください。以上。 La madre que me parió. ありがとうございます。 La madre que me parió.
La madre que me parió. Mírate, míralo, míralo, la puta foto ahí. La madre que lo parió. Se ríe de lo ridículo que es. And this year, they've got an awesome booth experience for those of you here in person, and for those of you at home, we've got a brand new trailer that shows you more of this incredible amusement park simulation game. World Premiere. Bandai Namco, un juego de música y no sé qué. Hostia, tío. Te juro. O sea, salir para anunciar el podcast, no me lo puedo creer. Skim Ride 2. Ah, vale, es de... Vale, es la segunda parte del juego este de parque de atracciones o algo así. Great job, guys. This has a lot of potential. Couldn't we go a step beyond? ¡Tará! ¡Tará! Estos juegos no me gustan. Sí, salió Kojima para anunciar podcast. Para anunciar que en septiembre va a empezar a un podcast y tal, básicamente. Para eso. What about you? Will you go beyond your imagination? Joder, la madre que lo parió. Increíble. Estoy flipando aún, lo siento. So much fun. I love the diversity of games we have here. Amusement park simulator. I love theme Es como si sale y dice el viernes voy a ir a comer un McDonald's. Another special announcement here at Gamescom. Not a game, but a concept car. That's right, it's here at Gamescom, and I got to catch up with Oliver Heimer, the head of Mini Design. Let's check it out. All right, I'm over here at the Mini booth with Oliver. This is the Mini Concept Aceman reveal. This looks so cool. Sí, un podcast exclusivo, ¿te imaginas? Take a look and learn more in this trailer. Hombre, exclusivo en cierta forma es, porque va a estar solo en Spotify, pero vamos. ¿Qué cojones es esto? Es publicidad, ¿no? Publicidad de Pokémon. Ah. Publicidad de una colaboración de Pokémon y Mini. Buah. La primera película es un peliculón, ¿eh? La primera película de Pokémon es la mejor película de Pokémon de todas. Con diferencia. First of all, I want to ask you about this partnership. A car with gaming features and Pokemon. Dios, justo lo que estaba deseando, un juego, un mini personalizado de Pokémon, increíble. Lo que todo el mundo estaba deseando, lo que todo jugador estaba deseando. Joder. Después de tantos rumores y tal, se confirma. You partner to explore the world. And the world of Pokemon is full of unique characters with special powers. So we share a love for distinctive design and strong values. I'm going to ask you your favorite Pokemon in a minute, but first, I want to ask about the gaming features. We saw a little bit in the trailer. Tell us, break it down. Why does this appeal to gamers? So, first of all, it's all about the Aceman's gaming features. It's designed to be playful, as the brand is. The Pokemon mode welcomes you inside of the car, and then you can connect your gaming console to your Mini. And all you notice is a lot of details referencing Pikachu in particular. Yeah. The Aceman is fully electric, just like Pikachu is an electric type. So they're perfect. Claro, como es un coche eléctrico, está tematizado con Pikachu, claro. Porque es un coche eléctrico. Bueno, también podría estar Bulbasaur, que Bulbasaur es un Pokémon ecologeta, ¿no? Como es verde, es un Pokémon verde, pues podría ser un coche verde también.
just También like our se brand in valdría. Pokemon. So our Gamescom claim is play on, never stop playing. Well, speaking of never stop playing, will we see you next year at Gamescom as well? Yeah, we plan to stay in the game and play on for sure, like we always have from the get-go. So stay tuned. Awesome. All right, Oliver, thank you so much. Estad atentos para más novedades de esto, Still to come. Estad atentos, Vale, este es el Warhammer Darktide 2, pero en el Darktide. Se retrasó al final del año que viene, ¿no? Me suena, puede ser. Se retrasó al final. It is your duty to fight and, if necessary, die for the Emperor. You can expect no help. No reinforcements. You are No sé por qué no hacen tan importante y tantísimos juegos de Warhammer. No entiendo por qué no hacen juegos de aventura y se dejan de tanto juego multijugador, tío. Hay muchísimos juegos multijugador y no sé, y que si RTS o por turnos, RPG por turnos, de estrategia. No sé por qué no hacen más juegos de aventura de este universo. Estaría muy guapo un juego de acción-aventura en tercera persona, tío. Estaría muy guapo. Focus, otra vez. Focus Entertainment. Otra vez. Zora and Yaga. You got it all wrong. Once upon a time, there was a freak with no. Me recuerda a Nier, Stop it! You can't hide from Baba. Las dos gemelas. How much longer Pero no se do pueden you nada. wanna be a nobody? I just need to find the Red Oak. What you really want to find is the hut. Explora un mundo mitológico como ninguno otro. What the hell is wrong with this forest? Maestra de la arquera. Not bad. You kill it again. ¿Te volverás mala o buena? If anything bad happens, always head straight to the Red Oak. Blacktail. La portada mola, ¿eh? La portada está muy chula. La portada está chulísima. La portada está muy chula. Red Bull te da alas. Kung Fu. Chifu. Oh, sí, como se llama. Ah, no. Ah, pues no. Hostia. Phantom Hellcat. Me ha gustado un poco ahí la parte de Hack and Slash, me ha gustado. Esto es Crossfire X. Babylon. El trailer del juego este de la campaña molaba mucho y tal, pero al final el juego al parecer era un peo total, ¿eh? Al parecer. Crossfire X Babylon.
And now it is time for a final award. But don't worry, there is more on Saturday, so make sure to not miss our award show on Saturday. But here are your nominees for the most wanted Sony PlayStation game. God of War, The Last of Us Remake. Ah, no. The Devil in Me. Ah, vale. El Dark Pictures. Lies of P. Lies of P. Está Lies of P en PlayStation y en el otro, ¿no? One Piece Odyssey. Sí, me apoya como una olla. And the winner is Lies of P. Here to accept the award is Ji-won Choi, Project Director at NeoWiz. The stage is yours. Oh, thank you. Es asiático. El desarrollador de Lies of P no vale. Entonces no vale. Entonces no tiene tantos méritos. Si es asiático no merece tanto reconocimiento, tío. Tiene bonus. Tiene bonus por todo. Todo se le da mejor. Vale. Thank you so much. And yes, that's it from me for tonight. But before I say goodbye, I want to bring your attention to a more serious matter. The past 5 months of war have been devastating for the Ukrainian families, and UNICEF and partners on the ground are supporting those in need. And of course, funds are needed. So please consider donating at unicef.org if it's possible. And yes, we have to take care of each other. Gamescom also supports the development of Antura, the language learning game for Ukrainian children. Antura is based on an app which was made for Syrian war refugees to learn the local language. And I mean, in times like this, it is more important than ever to take care of each other. And I hope you keep that in mind, not only for Gamescom this week, but way after. Thank you so much. That's it from me, and have a wonderful Gamescom. Jeff, back to you. Thank you, Melly. Great to have you with us. We got a few more games to go. Now, one of the great things about Gamescom is we love to profile games made in Germany, and this next game was made by 4 students in Berlin. It was a big success on Steam, and now it's coming to a new platform, and we've got the announcement right now. World Premiere. ¿Qué falta? 15 minutos. Vale, este es de Nintendo Switch. Oh, este juego está en PC. Dorf Romantic. Buah, este es ideal, para Switch. Para portátil y tal. Cute, beautiful. Now Dios, qué serie estaba, chaval. The Outlast Está súper serio. Trials. You guys excited for this game? The Outlast Trials we showed you last year at Gamescom Open Night Live, and we haven't heard anything since really from the team, and everyone keeps asking me, when are we going to get to play this? Well, tonight we've got the world premiere of the brand new trailer, and yes, some news on when you might get to play it. Here we go. ¿De qué? World Premiere. ¿Dead Island 2? Remake Yourself. No, Dead Island 2 no es. Ah, Outlast. Outlast. Es Outlast. Outlast Trials, ¿no? Es una pena que vaya a ser como es. Cooperativo. Y VR. VR. Pero igual no es Outlast, cuidado. Sí, sí es Outlast. Uf, cuánto. Demasiado cambio de cámara.
¿No juegas juegos de miedo, Mario? ¿No te gusta, por ejemplo, Alien? O sea, no te gusta ningún juego de miedo, ¿no? No te gusta pasar miedo. ¿Estás solo? ¿Estás confundido? Te buscamos. Voluntarios para la beta. The Outlast Trials. Algunos juegos, algunos de los juegos que lo paso mal. Ahí está la gracia, ¿no? Ahí está la gracia de los juegos de miedo. Pasarlo mal. Entre comillas, pasarlo mal. Hombre, siempre puedes verme a mí jugar a Alien Isolation 2 cuando salga. Que ver a alguien pasando normal también es divertido. World Premiere. Otro juego multijugador Battle Royale. The Final. Sign up now. All right. We got one more game for you tonight at Que tengo que ir pensando en qué juego de miedo jugar en Halloween. A ver. A ver, último juego de la noche. World Premiere, que hace mucho tiempo que no salía. Dead Island 2. Terminar con Dead Island. ¿En serio? ¿Vas a terminar con un juego que se mostró hace 9 años? Sí. Bueno, tú estás contento, jefe. A ver si te gusta. Ya dan fecha y todo. Ella seguramente den fecha y todo, seguro. Yo he cerrado con el podcast de Kojima. La verdad que sí. Habría sido el suyo. Sinceramente. Habría sido el suyo. Hostia. Este va a ser el prota. Va a ser prota, ¿no? Porque sale en la portada. ¿Eso es sangre o es agua? Eso no pasa así. Ah, se va a transformar. Hostia, un trabajador de V, de Globo. What the fuck, ¿y esa forma de explotar? ¿Qué cojones? ¿Es un guiño? ¿Es un guiño a The Walking Dead? Dead Island 2. ¿Os imagináis que es Dead Island 3? Directamente. Dead Island 3. Se saltan en el 2. ¿Cuándo sale? El 3 de febrero. It's true, Dead Island 2 coming next February, and joining me now to tell us about this long. ¿Qué os apostáis a que se retrasa? Great to have you with us. First of all, ¿Qué os apostáis que let's se explain a little retrasa? context to that trailer we saw. Who is that character that we meet? Thank you, Jeff. It's great to be here. So you just met Jacob, and he is just one of our 6 playable characters. Our zombie slayers have 6 personajes jugables. personalities and unique dialogue, which fits in with a very pulpy and irreverent tone, as you could tell.
I see the tagline there. See you in Cada uno con sus diálogos. So it looks like we're heading to Los Angeles in this game. Well, our pulpy tone is kind of a love letter to classic cult Hollywood horror B-movies. So we're better to set it si son 6 personajes jugables, ¿por qué solo hay un personaje en la portada? Oh yeah, deduzco que es el personaje protagonista. Over the top. I know you're working on the narrative for it. This game has been, you know, long a lo mejor está embarazada, many years. You guys have been working on it for a few? Yeah, I'm sure some fans would agree with you. It has been long awaited, but Deep Silver Dambuster Studios started work on it about 4 years ago. We were really lucky. We got to build it from the ground up. We got to focus on what we love about the franchise, the over-the-topness, and we think we've got a really great action RPG out of that. So let's talk about the gameplay. We saw the CG piece, obviously, but what can we expect from the gameplay when you show it? So Dead Island 2's gameplay is all about experimenting with your preferred zombie slaying methods, just kind of going nuts. It's a combat toy box of close quarters melee brutality with a few guns for fun. Okay, well, can't wait to learn more. When are we going to get to see more, see some gameplay of it? You want to see some gameplay? I think we want to see some gameplay. You guys want to see the gameplay? Can we do it a ver qué tal. Pero yo digo que a mí no me va a atraer. A mí no me va a atraer. A ver. A mí sí. Tratáis mucho los zombies. Te ponen. ¡Hala! ¿Por qué cojones lo censuran? ¿Qué cojones han censurado, tío? Siempre sale. Humanity's survival depends on the red gold pumping through my veins. Well, sounds like you're the star of the show now. This motherfucker. Hostia, ¿ese no es el negro del 1? Ese no es el negro del 1. This is beyond insane. Dead Island 2. Isla Muerta 2. 3 de febrero. Hombre, sale en Stadia. Ahí es donde voy a jugarlo. And believe it or not, there is an uncut version of that trailer you can watch online if you want to see even more. All right, well, that's Dead Island 2 coming in February, and that is going to wrap up all the reveals for Gamescom opening night live 2022. It's been a fun show, but before we go, I just want to say I hope everyone has a great Gamescom. There's lots of live streams for the next couple of days, lots of things for you guys to go and play and check out here on the show floor. And as for me and the team, well, we're going to go back to Los Angeles. Hasta aquí la Gamescom. Game Awards 2022, ha habido juegos, la verdad ha estado bien. Yo creo que ha estado bien en general. Ha estado bien. Lo mejor con diferencia y mejor el podcast de Kojima. Eso ha sido totalmente inesperado. Nadie se lo esperaba, tío. Nadie se lo esperaba. Un bombazo total. Pero bueno, por más aparte, yo me quedo con la noticia. Se me escapa algo seguramente, pero me quedaría con el gameplay de Lies of P. Me ha gustado un montón. Tiene muy buena pinta Lies of P. Ha estado pasable, sí, ha estado entretenido. Bastante entretenido. Bastante entretenido. Sinceramente, ha habido Game Awards peores. Sinceramente, ha habido Game Awards peores. Pero ha estado bien, ha estado bien.
Ha habido juegos que me han gustado ahora mismo, se me han olvidado bastantes, pero así el que más esto es el de Lies of P. El de Lies of P me ha gustado bastante. Ha habido alguno más también que me ha gustado, el chino este que no se ha mostrado nada, simplemente este de las bajadas de frames. ¿Qué más se ha mostrado? Ha habido un par de juegos más que me han atraído, pero nada especialmente. Lord of the Fallen. Es verdad, The Lord of the Fallen tiene muy buena pinta. No se ha visto gameplay, eso es cierto. No se ha visto gameplay, pero basándome en que va a ser como el 1, pero mejor, creo que me va a gustar. Tengo ganas de verlo. Y el nuevo juego de los creadores de Lord of the Fallen y de Surge tiene también muy buena pinta este de la arena, que iban como navegando, ¿no? Como moviéndose por la arena. Tiene muy buena pinta. Diría con esos, me quedaría con esos. Con esos 3-4 juegos. Han sido los que más me han llamado. Y creo que así nada más. Nada más. Igual me salto algo, igual me dejo algo, pero eso diría que es lo que más me ha llamado la atención. Y ya está. Y creo que ya está. Dead Island no me interesa. Espero que a ti te haya gustado lo que se ha visto. Yo creo que sí, porque es básicamente lo del 1. Dune ha sido bajón que sí. Sí. Yo, sinceramente, ya os digo, lo que sea, todo lo que sea generalmente multijugador o MMO, para mí es bajón. Puede estar bien, puede estar de puta madre, puede pintar de puta madre, puede ser un juegazo o no, pero lo que es temática de MMO o multijugador, ya en principio para mí es un poco bajona. En el caso de Dune, puede salir un juego de aventura, de acción-aventura que te cagas. Para mí, mejor en tercera persona, pero si es en primera persona, tanto primera persona como tercera persona pueden salir juegazos. A mí me atraerían más. Sí, es de verdad, la decepción también del tema este de Sanderson. Jamás me imaginaba yo que estaría trabajando en algo así. Yo me imaginaba algo más de estilo un juego de acción-aventura. Total. Es como encaja su mundo. O como encaja prácticamente cualquier libro, ¿no? Cualquier obra literaria encaja más en una aventura gráfica, que es como la narrativa más, no sé, más encaja, ¿no? Más... Pero bueno, se han decantado por eso. Y es una pena. Solo queda esperar a ver en qué está trabajando. A ver si se están trabajando en otra cosa y trabajan en un juego de acción-aventura. Subnautica 2, cabrones. ¿Qué pasa? ¿Te gustó mucho el 1 y la expansión? Sí. Bueno, me iré informando. Del tema este del Cosmere. Porque ya os digo, no quiero empezar por... O sea, no sé si la de lectura de los juegos... O sea, no sé si empezar de forma... Si todos sus libros forman parte del mismo universo, no sé si empezar de forma cronológica, aunque no los haya leído. A ver. He leído que Sanderson los recomienda en orden. Recomienda un orden. En esa web lo pone. En esta web lo pone. O sea, el Antris fue su primera obra, ¿no? Entiendo. Claro, lo que decía, no sé si leerlo en orden cronológico de la historia del juego o en el orden de estreno de esos libros. Porque claro, si he leído muchas veces, recomiendo, oye, si no eres una persona que no lees mucho, y quieres empezar a leer ahora, empezar por X libros, no lo sé, no me sé los nombres. ¿Dónde? Aquí. Sin embargo, con el paso del tiempo aparecen muchas pequeñas referencias que a veces se han hecho eco en otras novelas y que para el lector con alma de explorador puede resultar interesante captar. Hay quienes escoge leer los libros al azar. Hay quien lee por orden de publicación o empieza por donde recomienda Brandon, que es Nacidos de la Bruma. Pero para quien quiera ir descubriendo esas sutilezas que a veces provocan una sonrisa durante la lectura, aquí estará. Él recomienda por Nacidos de la Bruma. Nacidos de la Bruma es esto, ¿no? O sea, se supone que todo su texto, todos sus libros forman parte del mismo universo, ¿verdad? Nacidos de la Bruma.
Nacidos de la luna son varios que van antes de las tormentas. No tengo ni idea. Eso posiblemente lo sepa jefe maestro, jefe. Yo no tengo ni idea. Las tormentas están aquí. A ver. Ah, pensaba que sería... El camino de Orey es la novela que inicia el archivo de las tormentas, la obra magna de Brandon Sanderson y el punto donde a día de hoy converge todo el Cosmere, por lo que no es una buena obra para adentrarse en este universo. No es una buena obra para adentrarse en este universo. Línea temporal. Aparte del orden total, esta línea temporal solo colocamos las historias para simplificar, pero resolverá las dudas generales en cuanto al orden cronológico. Este es el orden de la historia. O sea, Dragon Steel va a ser una precuela.